Oremos juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias. Merecíamos el castigo, pero con tu preciosa sangre nos redimiste y nos has hecho hijos de Dios. Y en medio del gran amor y gracia de Dios nos permitiste vivir en medio de la esperanza. Ahora estamos reunidos los que hemos recibido de tu gran amor y gracia. Pedimos, Señor, Espíritu Santo, que estés con nosotros, que abras nuestros corazones y que podamos comprender correctamente el significado de tu palabra, y para que podamos vivir en medio de ella, permítenos fuerza, sabiduría y más valor. Nuestra idea de estar ante ti, Señor, guarda nuestras vidas, y en el día en que estemos ante ti, queramos poder obtener tu alabanza y tu gloria. Para esto, guárdanos, Señor. Pedimos por nuestros hermanos y hermanas que están en el extranjero predicando el Evangelio. Te pedimos que les des fuerza y que manifiestes más de tu poder y tu obra. Confiamos todo el tiempo de hoy en que el Espíritu Santo estará con nosotros y que esta palabra sea grabada en nuestras almas. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 31. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 31. Yo voy a leer. He aquí. Primera de Samuel 2, versículo 31. He aquí. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Está ahí? Ahora, el pastor Juan Lee está en Hong Kong por un seminario, así que ya estoy aquí en su lugar. Aquí este contenido da un poco de temor, ¿no? En versículo 31 dice: He aquí Dios está hablando, habla su brazo, habla del sumo sacerdote Elí. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Ese versículo nos puede dar mucho temor. Dijo: cortará Dios el brazo de la casa, el brazo de la casa de Elí, para que no haya anciano en su casa. Es una palabra temerosa. En ese tiempo, Elí, a la vez de ser juez, era un sumo sacerdote. Pero aquí Dios está dando un juicio espantoso a Elí. Cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Cortar el brazo, ¿qué quiere decir?
sin un brazo no habría fuerza, pero si se cortan ambos brazos, será impotente, que esta casa se caerá, derrumbará. Por el error que cometió profeta Elí, no solamente Elí, sino también su familia padeció juntamente con él. Entonces, que cortará su brazo quiere decir que será una familia sin poder, una familia impotente, que su generación será destruida. Entonces, si Dios corta el brazo de alguien, también Dios fortalecerá el brazo y la familia de alguien, ¿no? De eso vamos a pensar hoy. Por eso dijo, cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. Hoy vamos a pensar en este título, que cuando Dios corta el brazo es una palabra temerosa. Entonces hay personas de quien el brazo Dios le corta y a quienes Dios fortalece su brazo. Entonces, ¿dónde está el llave, el núcleo de este mensaje? Está en versículo 30, la respuesta. Versículo 30 vamos a leer juntos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios mismo dijo, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. A los que desprecian a Dios serán tenidos en poco. Ser tenido en poco, ¿cómo se muestra? Por medio de cortar el brazo. O sea que, sacerdote Elí menospreció a Dios y dijo, al que despreciare a Dios serán tenidos en poco. Entonces, como señal de ser tenido en poco, te cortaré tu brazo y el brazo de tu casa. Entonces, cortar el brazo quiere decir que lo va a hacer una familia sin fuerza, que esta generación, esta familia caerá, porque desprecia a Dios. Entonces Dios hace que esa persona y su casa juntamente sean destruidos. Entonces cortará el brazo, quiere decir que serán impotentes. Entonces aquí podemos saber un mensaje nuclear, que es, hay personas quienes valoran a Dios y hay quienes desprecian a Dios. Y a la persona que honra y aprecia a Dios, Dios va a fortalecer su brazo. Y a esta persona y a su casa y a todo a su alrededor también va a fortalecer Dios. Pero al contrario, una persona que desprecia a Dios, su casa, él mismo y su casa caerán, serán destruidos. Cortará su brazo, quiere decir que hará una familia sin poder. Entonces Elí también es uno que despreció a Dios y los hijos de Elí eran peores. Por eso Elí y sus hijos de Elí, al mirar sus acciones, podemos saber cómo debemos vivir. Por eso dijo, los que me desprecian serán tenidos en poco. Los representantes de despreciar a Dios fueron primeramente los hijos de Elí y luego sacerdote Elí, dice aquí la palabra. Los hijos de Elí son el caso representativo de quienes despreciaron a Dios. Vamos a ver sus hijos en capítulo 2, versículo 12. Veamos qué es despreciar a Dios. Versículo 12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos.
y no tenían conocimiento de Jehová. Los hijos de Elí eran impíos. Es como hombres caídos, pervertidos. Los hijos de Elí eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Entre los israelitas, el sacerdote Elí estaba en la posición más alta. Y como sus hijos, siendo sus hijos, estaban en la posición de poder conocer mejor a Dios, en la mejor circunstancia. Pero dice que no tenían conocimiento de Jehová. Por eso, despreciaron a Jehová. ¿Qué es despreciar a Jehová? El no creer es despreciar a Jehová. En versículo 12 dice, no tenían conocimiento de Jehová. A pesar de que tuvieron mucha oportunidad de conocer, la oportunidad de conocer y creer en Dios, al final no creyeron. No tenían conocimiento de Jehová. Es una persona que hasta el final rechaza la salvación. Es una persona que desprecia a Jehová. Lo mismo pasa en el Nuevo Testamento. Dios ha dado a Jesucristo, y a pesar de que pagó un precio tan caro por nosotros, hay quienes hasta el final rechazan la salvación. Entonces todas esas personas son personas que desprecian a Jehová. Entonces dice, no tenían conocimiento de Jehová. Las personas que viven ignorando a Dios, esas personas son las que desprecian a Jehová. En Romanos 2 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia de Dios, su benignidad de Dios, se aplica para hacernos arrepentirnos, pero los que no se arrepienten hasta el final son las personas que desprecian a Jehová. Entonces, por la dureza de tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que mientras más caprichosos son, amontonan más ira sobre ellos. Los hijos de Eli, hasta el final escogieron el camino de no creer. Jesús vino al mundo y en la cruz derramó su sangre y redimió nuestros pecados. El Espíritu Santo nos hace creer en esto. Pero la persona que no acepta el Evangelio de Cristo hasta el final es la persona que pisotea al Hijo de Dios y blasfema el Espíritu de la gracia. Entonces, ¿qué tan grande será el castigo que esa persona tendrá que recibirá? Por eso aquí dice que Dios tendrá en poco a los que desprecian a Dios. Es algo asombroso de que un humano puede despreciar a Dios. Una persona que desconoce a Jehová, que hasta el final rechaza la salvación, es una persona que desprecia a Jehová. En Levítico 26 habla acerca de que si despreciamos las leyes de Dios, también recibiremos grandes castigos de Dios. La razón de por qué tanto fracaso en la historia de Israel fue por despreciar las leyes de Dios, y quien desprecia la palabra de Dios será tenido en poco por Dios. Y segundo, ¿cómo es despreciar a Jehová? Versículo 15, vamos a ver. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, de carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
que para ofrendar a Dios, primero tienen que dar a Dios. Lo que ellos hacían era tomar por así para ellos primero antes de ofrendar a Dios. Siempre debe de ser primero para Dios. Primero todo debe de ser entregado a Dios. Pero aquí, si uno toma para sí mismo primero, es aquí menospreciar a Dios. Entonces, si uno no está enfocado en Dios, es una persona que menosprecia a Dios. Lo que primero se debe de dar a Dios, si uno se lo toma para sí mismo, pues ahí es cuando Dios dice, me menosprecias. Dice, menospreciaban las ofrendas de Jehová, que lo que es para Dios, el hombre se lo toma. Entonces, todas las personas que piensan por a los humanos son los que menosprecian a Jehová. Las personas que viven de manera egoísta son personas que menosprecian a Jehová. Entonces está el sacerdote Elí y sus hijos que son sacerdotes. Entonces esos sacerdotes no solamente ignoraban a Jehová, no solamente no lo conocían, pero también lo que era primero para Dios se lo tomaban para ellos primero. Por eso dijo Dios que ellos lo menospreciaron. Y tercero, en versículo 13, dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Entonces con el garfio se llevaron la ofrenda. Dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo. O sea, no era una acción que hicieron una vez, sino era costumbre, no una vez. Porque no fue accidental, sino a propósito, intencionalmente. No solamente no tuvieron conocimiento de Dios, pero lo que era para entregar a Dios, ellos mismos se lo tomaron primero, por costumbre. Por eso cuando uno es eso de costumbre, dijo Dios, me desprecia. Por eso Dios dijo, lo tendré en poco. Era una costumbre. Busquemos la Biblia. Salmos 55. Salmos 55, versículo 19. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Dios oirá el que permanece desde la antigüedad. Selah quiere decir que lo exalta. Entonces, es un tipo de canto en poema. Entonces dice, Dios oye, el que permanece desde la antigüedad. Dice Selah. Luego dice, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Entonces, no temen a Dios. Y no cambian. Y no temen a Dios. Que continuamente no temieron a Dios. Que continuamente están en el lado contrario de Dios. Y por costumbre no temen a Dios. A personas así, Dios les pagará. Porque eso es despreciar a Dios. Luego en Salmo 68, busquemos. Versículo 21. Ciertamente, Dios herirá la cabeza de sus enemigos,
la testa cabelluda de que camina en sus pecados. Dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, que son personas que hasta el final se aferran a pecar como por costumbre, y Dios herirá la cabeza de ellos. Que herirá su cabeza habla de que habrá un juicio sin misericordia. Por eso los hijos del sumo sacerdote Elí, menospreciaron gravemente a Jehová. Lo mismo pasaba con el sacerdote Elí. Vamos a buscar 1 Samuel capítulo 2. ¿Qué es lo que hicieron para menospreciar a Dios? Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y así dijo, y luego, yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios dijo en su palabra a sumo sacerdote Elí, que como has honrado a tus hijos más que a mí, que el sacerdote Elí honró, apreció más a sus hijos que a Dios. El sacerdote Elí es la persona que trabaja más enfrente de los israelitas. Por eso siempre tiene que tener a Dios como su prioridad y de glorificar a Dios. Pero menospreciaba el hecho de que por sus hijos el nombre de Dios fue blasfemado y los dejaba. Entonces, tiene que hacer que el pueblo de Dios, su corazón sea hacia Dios, pero, el pueblo de Israel, su corazón sea hacia Dios, pero por el error de sus hijos hacía lo contrario. Y tenía que controlar a sus hijos, pero defendía a sus hijos porque en su corazón honraba, apreciaba más a sus hijos que a Dios. Por eso Dios dijo, tú me desprecias. Entonces hay algo que podemos saber aquí. En nuestra vida cristiana también. Hay que pensar en a quién aprecio más en mi vida cristiana. En mi vida le doy el lugar más valioso a Jesucristo. Honro más a Dios, más que a mi esposa, a mi esposo, a mis padres o a mis hijos, más que cualquier otra cosa. Si no aprecian y honran más a Dios, podrían estar despreciando a Dios. Hay personas que dicen, yo tengo la salvación, pero su jefe de trabajo es más importante que Dios, porque sí obedece y hace lo que le pide su jefe, pero no escucha lo que dice el Señor. En Malaquías 1 dice, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre y decís que me ofreces sacrificio y que vienen ante mí, pero presenta esto pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? Está diciendo que si ellos pensaran a Dios como al príncipe, no le tomarían, no le menospreciarían tanto. Y que si pensaban a Dios como su padre, no lo tratarían así a Dios. Dios no es el padre, Dios no es el príncipe. El sumo sacerdote Elí fue reprendido por Dios. Le dijo, has honrado más a tus hijos que a mí. Jesús dijo
El que ama algo más que al Señor no es digno del Señor. Que siendo discípulos del Señor, si algo es más importante para esa persona que el Señor, no es digno del Señor. ¿Y qué es despreciar a Jehová? El sacerdote Elí, al ver que sus hijos pecaban, no les prohibían. Les tenía que castigar, les tenía que disciplinar para que no fueran malditos, pero no lo hizo. En versículo 22 dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo, ¿por qué hacéis las cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí no les prohibió la maldición que estaban trayendo sobre ellos, porque por los hijos hacía que su pueblo de Dios pecara, pero aún así los dejó. Cuando los hijos de Elí empezaban a pecar, desde el principio tenían que regañarlos, tenía que corregirlos, pero no lo hizo. Por eso fracasó en su cosecha de hijos. Entonces, sin reprender, realmente nada más les decía por palabras, no hagas esto. Entonces, como era sumo sacerdote, aunque veía que sus hijos cometían error, les dejaban ser así. Por eso dijo Dios, has honrado más a tus hijos que a mí. Que no prohibía a los hijos. Por eso ellos despreciaron a Dios. Vamos a buscar Proverbios 23. Proverbios capítulo 23, versículo 13. Versículo 13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Si el hijo hace algo que en el futuro será un gran problema, hay que corregirlo. Pero si uno dice, sí, haz lo que tú quieras, luego ya no va a poder controlar a su hijo. Entonces, el sacerdote Elí apreciaba tanto a sus hijos que les dejó vivir incorrectamente. Entonces, por eso más y más dignamente hacían, con mucho valor, hacían cosas incorrectas. Entonces así iba a arruinar el país de Israel. Entonces tenía que corregirlos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque apreciaba más a sus hijos que a Dios. Por eso dijo, has honrado a tus hijos más que a mí. Entonces, aunque parece que amaba a su hijo, pero en realidad esto es odiar y aborrecer a su hijo. Vamos a buscar Proverbios 13, versículo 24.
El que detiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Que su hijo está cometiendo algún error, pero uno que no puede corregir a su hijo, no ama a su hijo, sino que lo aborrece. El que lo ama desde temprano lo corrige. Hoy en día consiente mucho a sus hijos, pero cuando crecen puede ser imposible de controlar. En especial cuando son niños de primaria, antes de llegar a la pubertad. Porque si pasa un poco de tiempo y ya crece más su conocimiento, va a rebelarse contra su mamá y no va a obedecer. Vamos a buscar Proverbios 29. 29, versículo 17. 17 dice, vamos a leer juntos, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrige a tu hijo y te dará descanso, porque no se desviará por camino incorrecto, y dará alegría a tu alma. Entonces, el profeta Elí menospreciaba a Dios. ¿Pero por qué? El sacerdote Elí era perezoso. Entonces, la pereza es prueba de que él despreciaba a Jehová. Porque si una persona sirve a Dios, no es correcto que sea perezoso. Habla mucho de Elí sentado en la Biblia. Siempre el sacerdote, Elí, estaba sentado. Y estaba sentado y luego se cayó para atrás, se rompió su cuello y se murió, ¿no? Porque estaba muy gordo. ¿Por qué estaba muy gordo? Porque no se movía. Por eso dijo al sacerdote Elí, el que me desprecia será tenido en poco. ¿Cómo despreciaba? No se movía, era perezoso. La persona perezosa tiene que pensarlo bien. Quizás por mi pereza estoy menospreciando a Dios. Busquemos 1 de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel capítulo 1, versículo 9. Uno 9 dice, y se levantó Aná después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Por qué esto estará escrito? En la Biblia casi no se escriben cosas que se hacen una vez. Cuando algo está escrito en la Biblia es porque se hace repetidamente. Cuando llamó al apóstol Pedro, vio que estaba echando la red, que no echó la red una vez nada más, sino era de costumbre, siempre echaba la red. Entonces la Biblia no escribe cosas que se hizo una vez, sino se registra cosas que se hacían por costumbre, siempre. Entonces dice aquí, Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo. O sea, no solamente estaba sentado en ese momento, sino por costumbre. Era como un hábito, le gustaba estar sentado y por eso no se movía. Por lo tanto, se engordó mucho, porque comía y se sentaba y no se movía, no trabajaba. Por eso en 1 de Samuel capítulo 4, vamos a buscar 1 de Samuel capítulo 4, versículo 13. Dice, cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Los dos hijos de Elí fueron a la guerra, se llevaron el arca de Dios. Por eso el sacerdote Elí está temblando mucho, porque se llevaron el arca de Dios sin permiso. Por eso fue un gran problema. En versículo 17 dice, el mensajero
respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Sigue hablando de sillas, ¿no? Entonces, el sacerdote Elí comenzó en la silla y terminó en la silla. Si el sacerdote Elí fuera un poco más trabajador y más activo, su vida habría sido diferente. Si más diligentemente se hubiera cuidado de la educación de sus hijos, no tendría una historia tan infeliz. Entonces así es el resultado de despreciar a Jehová. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esa palabra fue cumplida, tal como dice. Los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron muertos en el día en la guerra. Y el sacerdote Elí se desnucó y murió. Entonces, cuando dijo, cortaré tu brazo, y su nombre quedó como un sacerdote sin poder, y su casa también fue destruida. En la Biblia, Dios ha cortado el brazo de los impíos. Busquemos Salmos. Salmos 10, versículo 15. Salmos 10, 15. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Quebranta tu brazo del inicuo. A la persona que hasta el final anda en maldad, Dios le quebrantará su brazo. En la Biblia aparecen muchos. Jeroboam. Después de la muerte de Salomón, Jeroboam toma el Israel del norte y Judas del sur. Fue Roboam, hijo de Salomón, lo tomó 2 tribus y los demás 10 tribus lo tomó Jeroboam. Y Jeroboam, como se hizo rey, tiene que agradecer a Dios y servirle bien a Dios. Pero veía que en cada fiesta solemne los israelitas iban una vez al año a Judea del sur. Entonces él sintió que así el pueblo de Israel, su corazón iba a quedar en el Judá del sur. Por eso en Betel puso becerro de oro, puso como fiestas solemnes similares, y puso por sacerdote una persona que no era un levita. Por eso Dios advirtió a Jeroboam y Dios secó su mano. Y él pidió sinceramente a Dios y Dios restauró su mano. Y aún así él volvió a ser como antes y menospreció la advertencia de Dios. Y toda su casa fue destruida. Busquemos Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 33. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a hacer sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes
de los lugares altos. Y esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. No solo Jeroboam padeció, sino toda su casa fue destruida. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 10. Del versículo 9 yo leo: sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí, yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad lo comerán los perros, y el que muera en el campo lo comerán las aves del cielo. Porque Jehová lo ha dicho. Y tú, levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño, y todo Israel lo endechará, y le enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. De la casa de Jeroboam, el único, quien fue el hijo de Jeroboam, dijo valientemente que el Dios, la imagen de Betel no es Dios, sino solamente Jehová es Dios. Lo dijo valientemente a su padre y a los demás príncipes. También está registrado en la historia de Israel. Entonces solamente sobrevivió el hijo de Jeroboam, y los demás Dios los destruyó a todos. Entonces echar a Dios en la espalda es despreciar a Dios. Por eso Dios corta su familia, su casa. Y así fue, realmente Dios los cortó. Busquemos Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 28. Lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Y cuando él vino a reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. ¿Cómo dice esta palabra? Toda la casa de Jeroboam fue destruida. Lo mismo pasó con Acab. Acab tomó por esposa a Jezabel, e hizo que el pueblo de Dios, que tenía que servir a Dios, sirviera a Baal y a Asera. Por eso Acab, él mismo y su casa también fue destruido totalmente. En 2 de Reyes, capítulo 9, versículo 8. De Reyes 9, versículo 8, dice: y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías. Y tal como dijo en esta palabra, Dios realmente los destruyó. Entonces, porque una persona despreció a Dios, no solamente padeció esa persona, sino hasta su casa fue destruido. Y en muchos casos así pasa. Y Acán conocemos. Dios le dijo que cuando estaban conquistando a la ciudad de Jericó, no tenían que tocar nada de las cosas de la ciudad de Jehová, de Jericó. Pero Acán tomó por sí manto, lingote de oro y cosas así de la ciudad y lo guardó en su tienda, y como resultado, Acán y
su casa, toda su familia fue apedreado y murió. Entonces no solamente se equivocó Acán, sino su esposa y toda su familia tenía mucha avaricia. Igual y ellos animaron a su padre y por eso padecieron juntos. Vamos a buscarlo. Josué capítulo 7. Versículo 24. Yo leo. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Los apedrearon y los mataron a todos ellos. Y Daniel. Habían personas que hicieron falsas acusaciones de Daniel. Y por eso Daniel fue echado a la cueva de león, pero Dios lo cuidó. Y Daniel estuvo seguro, pero a los que acusaron a Daniel, a ellos y a sus familias, les echaron a la cueva de los leones y por eso los leones los hicieron pedazos. Entonces ellos querían matar a Daniel y fueron siendo destruidos ellos. Y los de Coré, que estaban en contra de Moisés, Dios abrió la tierra y la tierra los destruyó. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 30. Ezequiel 30, versículo 20. Versículo 20 dice: Aconteció en el año 11, en el mes primero, a los 17 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón rey de Egipto, y he aquí que no ha sido vendado poniéndole medicinas, ni poniéndole faja para ligarlo, a fin de fortalecerlo, para que pueda sostener la espada. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: heme aquí contra Faraón rey de Egipto, y quebraré sus brazos, el fuerte y el fracturado, y haré que la espada se le caiga de la mano, y esparciré a los egipcios entre las naciones, y los dispersaré por las tierras, y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Fortaleceré pues los brazos del rey de Babilonia, y los brazos de Faraón caerán, y sabrán que yo soy Jehová, cuando yo ponga mi espada en la mano del rey de Babilonia, y él la extienda contra la tierra de Egipto. Aquí. Los egipcios cometían grandes pecados. Por eso Dios dijo que quebrará el brazo de Faraón y hará que no pueda sostener su espada, y que sí alzará la mano el brazo de Nabucodonosor para que pueda. Entonces, hay veces que Dios sostiene el brazo, o los corta, o los quebranta, y se les cae la espada, y entonces, aunque es rey. Hoy en día se comete mucho adulterio, aunque sean casados o no. El solamente tocar es pecar, dijo. No hay que agarrar el brazo de otra persona, porque pues, esa persona puede caer, y también su casa. Muchas veces por el pecado sexual, toda la familia se va para abajo.
y se quiebra la familia. O a veces por el alcohol no se destruye a sí mismo, sino a toda su casa puede traer destrucción. O por no llevar correcta vida en la familia, no solamente cae una persona, sino toda su casa puede destruirse juntamente. Todo está conectado. Entonces, a los que desprecian a Jehová, Dios cortará su brazo y el brazo de su casa. Entonces, el Señor habló acerca de cómo nos destruirá. Y así podemos saber cómo debemos vivir. Si es una persona realmente salva, una persona que honra a Jehová, Dios lo va a honrar. Vamos a buscar 1 de Samuel capítulo 2, versículo 30. En la mitad dice, al final dice, yo honraré a los que me honran. El que habla de Dios. Es una palabra muy importante. Yo honraré a los que me honran. La persona que honra a Dios. Dios no cortará su brazo, sino Dios fortalecerá, edificará su brazo. Y también no cortará el brazo de sus padres. O sea que vivirá esa persona y su familia y su casa. ¿Y cuál es el camino en que esa persona, su casa y la gente a su alrededor viva? Es honrar a Jehová. Eso es el punto de la vida, algo muy importante. Entonces, ¿qué es honrar a Jehová? Los hijos de sacerdote Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué tiene que hacer uno para que en su vida honre a Dios? Recibir la salvación es honrar a Dios. Dios nos ha dado todas las cosas que carnalmente necesitamos. Y hasta envió a su Hijo unigénito al mundo. Jesús pagó un precio tan caro y así deshizo nuestros pecados. Entonces, el conocer a Dios es honrar a Dios. Conocer qué es lo que Dios hizo para nuestras almas. Eso es honrar y enaltecer a Dios. La persona que recibe la salvación es quien enaltece a Dios. El Espíritu Santo hace que creamos en las obras de Cristo. Por eso, aceptar a Cristo y una persona que sigue a Cristo es una persona que honra y aprecia al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para honrar a Jehová? El sacerdote Elí lo que tenía que ofrecer a Dios primero, él se lo tomó con él. En lugar de ofrecer a Dios primero, él se lo tomó primero. Entonces, honrar a Dios es poner a Dios como prioridad. Dios es alfa y omega, es el principio y el fin. Entonces, la prioridad de todas las cosas es Dios. Al vivir centrado en Dios, será una persona que honra a Dios. En San Lucas 14, preparó las bodas. Entonces, si viene aquí, obtendrá vida eterna. Y muchas personas ponen de pretexto. Dicen, yo me acabo de casar, o yo porque tengo 5 vacas, o porque tengo un campo, por eso no puedo ir. Por cuestiones de comer y vivir, por casarse. Pero más importante que esto es la cuestión de obtener la vida eterna. Hay muchísimas más cosas más importantes que comer y vivir. Cuando una persona se enfoca en Dios, cuando vive centrándose en Dios como lo primero, esa persona será una persona que honra a Jehová. El propósito de la vida de apóstol Pablo era que Cristo sea magnificado, que sea por vida o por muerte. Él vivía centrándose en Cristo y realmente honraba sumamente a Dios. Vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado,
Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. El propósito de la vida del apóstol Pablo es que sea por vida o por muerte, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Entonces vivía enfocándose en Cristo. Él vivía poniendo la primera prioridad en Dios. Y así él honraba a Dios. Se rendía a las cosas que tenía que rendir por Dios. Y eso es también honrar a Dios. Yo vi en el periódico un escrito así, se los voy a leer. Porque me gustó, se los voy a leer. Dice, yo soñé 300 sueños, deseché 299 sueños. Pero lo que me ha hecho no fue el único sueño que logré, sino los demás 299 sueños vanos que eché a la basura. Soñé 300 y deseché 299. Entonces, al pensar en esto, hay algo similar en nuestras vidas, ¿no? Ante Dios viviente. En nuestra época nos aferramos a demasiadas cosas. Hay que aferrarnos a las cosas muy importantes, realmente importantes. Pero muchas veces uno se aferra a las cosas no importantes y vanas. Se tiene que aferrar a lo que es más importante. Y si va a aferrarse bien, hay que aferrarse a una cosa. Porque una persona que quiere agarrar muchas cosas no puede agarrar nada. Pero hay que aferrarse a una cosa importante. Un dicho que dice 100 menos 1 es 0. Que aunque tiene todo, pero no tiene a Cristo, su vida vale 0. No tiene nada, pero si tiene Cristo, tiene todo. Es como 0 más 1 es 100. Debe uno de agarrar o aferrarse a lo que es más importante. Apóstol Pablo se aferró a Cristo y vivió enfocándose o centrándose en Cristo. Entonces, el éxito de la vida depende de quién está delante de mí. O qué pongo como lo más importante de mi vida. De eso se depende. Solamente hay una vida. Entonces realmente el honrar a Dios es un punto fundamental de la vida. Eso es la llave, eso es el camino de nuestras vidas, el poner a Dios como prioridad. ¿Han escuchado de cosas así? Una persona que enseña acerca del éxito pone una vasija y lo llena a la mitad con arena. Por fuera hay piedras grandes y pequeños. Y le dicen, rellena eso, o mete todas las piedras a la vasija y nadie podía. Pero esa persona, riéndose, sacó todas las arenas y primero puso las piedras más grandes primero y luego las menos grandes y luego al final puso las arenas y todo cupo. Entonces, ¿por qué una persona no tiene éxito en la vida? Porque está lleno de cosas no muy importantes y dejan para atrás las cosas realmente importantes. Tenemos que lograr éxito en la vida cristiana. Tenemos que poder obtener la bendición de Dios. Y para que sea así, tenemos que poner en el centro a Cristo, a poner la palabra. ¿En dónde ponemos el centro? Vivo, centrándome en quién, es lo más importante. Si pongo delante de mí a Dios o detrás de mí a Dios. Si Dios hace mi primera prioridad, lo puedo honrar. Pero si lo pongo atrás, uno está despreciando e ignorando a Dios. Entonces, ¿cuál es la prueba de que yo vivo enfocándome, poniendo como prioridad a Dios? Es con las cosas materiales. Hay que llevar correctamente la vida material. A veces parece que las cosas materiales no son nada, pero es muy importante. La viuda de Sarepta estaba pasando por una gran sequía y solo tenía un puño de harina y un poquito de aceite.
iba a hacer su último pan antes de morir, pero apareció Elías. Le dijo, hazme a mí primero una pequeña torta y tráemela. Qué mañoso, ¿no? Es muy pobre, es su último pan que va a morir después, pero viene y dice, hazme una torta pequeña y primero tráemelo a mí. ¿Cómo se le ocurre, no? Pero ¿qué dijo Dios? Que si lo hace, que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra. Entonces vino Elías a bendecirle y hizo lo que él dijo, y así es, no se le acababa la harina ni el aceite. Entonces, nuestra vida de ofrenda no lo hacemos porque tenemos mucho, sino porque no tenemos mucho, tenemos que tratar de hacer la vida de ofrenda más correctamente, porque tenemos que vivir por medio de la ayuda de Dios. Por eso, si digo, yo honro a Dios, pero no lleva correcta vida material, entonces se puede conocer a una persona viendo cómo gasta esa persona. Una persona va a gastar en lo que considera importante. Si su hijo está enfermo, va a vender todo lo que tiene para tratar de sanar a su hijo, porque su hijo es muy valioso. Pero Dios en mi vida, ¿qué tanto espacio toma? Si yo digo con mi boca que aprecio a Dios y honro a Dios, pero si mi ofrenda realmente será de una persona que honra a Dios, Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Pero una persona que no es fiel con las cosas materiales podrá ser fiel con Dios, podrá decir que honra a Dios. ¿Será correcto lo que dice? La razón de por qué Dios pide que seamos correctos en la vida de ofrenda no es para quitarnos lo que tenemos, sino es para darnos más bendición. Dios no es un humano. Dios no es alguien que tiene faltas. Dios está vivo. Por lo tanto, sabe Dios quién honra a Dios, quién desprecia a Dios, quién lleva una vida cristiana formal o visible. Dios sabe todo. Dios no es un humano. Una persona dice, en su iglesia, los integrantes de su iglesia, ¿cuántos de ellos llevan vida de diezmar? Y los hermanos de nuestra iglesia son 500 y todos participan en diezmar. Dicen, ¿a poco Dios, a poco todos participan? Y dice, la mitad de ellos ofrendan, diezman en la iglesia y a la otra mitad que no hacen, Dios se los quita. Entonces, en nuestra vida cristiana, si no damos a Dios lo que primeramente debemos dar a Dios, no es correcto, no es adecuado. Y luego dice en la Biblia, dijo, ¿cómo puedes honrar más a tus hijos que a mí? Más que todas las cosas hay que amar a Dios y esto es honrar a Dios. Jesús preguntó a apóstol Pedro, ¿me has amado más que estos? ¿Me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Al amar al Señor más que todas las cosas, es la prueba de que uno honra a Dios. David en Salmos 18:1 dijo, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El amor con que uno ama más a Dios que todas las cosas. Esa persona muestra la prueba de que honra a Dios. Entonces, Dios da fuerzas a los brazos de esas personas. ¿Y a quién más fortalecerá Dios su brazo? La persona que honra a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Es una persona que vive confiándose en Dios. Una persona que vive pidiendo la ayuda de Dios. Les voy a leer algo. Una persona llamada Charles Kettering era
un gerente de la empresa, y era muy conocido en la maquinaria de Estados Unidos. Y había una fiesta y una persona vio su brazo de Charles y le preguntó así: digo, señor Kettering, hasta ahora, de los trabajos que usted ha hecho con este brazo, ¿qué fue lo más importante que ha hecho? Y él respondió: de lo más importante que yo he hecho con mis brazos es agarrar mis manos para orar a Dios Padre que está en los cielos. Con su brazo tan fuerte, lo más importante que él hizo fue orar a Dios. Él llevó una vida muy potente y dijo a sacerdote Elí, sacerdote Elí estaba continuamente sentado en la silla, ¿no? Entonces, su pereza también era despreciar a Jehová. ¿Qué es honrar a Jehová? Es vivir diligentemente. Eso cuenta como parte de honrar a Jehová. Siendo perezoso, ¿será posible honrar a Jehová? Una persona que honra a Jehová dignamente será diligente. Vamos a buscar Romanos 12. Romanos 12, versículo 11. Romanos 2, versículo 11 dice, leemos juntos: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El sacerdote Elí continuamente estaba sentado en la silla, porque él seguramente era perezoso. Pero para poder servir al Señor, hay que ser diligente y no perezoso, y fervientes, sirviendo al Señor. Si uno se pone perezoso, va a dormir más y más, va a decir, un poco más de dormir, un poco más de sueño. Y cuando uno se vuelve perezoso, sus acciones se vuelven lentos, sus pretextos aumentan. Y una persona perezosa ya no tomará el camino de la obediencia. Una persona perezosa solamente va a pensar y pensar en qué puede hacer. Y aunque se vuelve soberbio, quizás no se da cuenta. Una persona perezosa está en una posición inconveniente en la fe. Pero una persona diligente es una persona que puede entrar al camino de honrar a Jehová. Por eso es que tenemos que aprender de las hormigas, porque son muy diligentes. Si sacerdote Elí fuera un poco más diligente, ¿qué tan bueno hubiera sido? Y con diligencia y con fervor tenemos que servir al Señor. Una persona que honra a Dios, sí, pero si tiene corazón frío, no es incomprensible. Si uno sirve al Rey de Reyes, pero tiene un corazón frío o un corazón tibio, ¿con eso podrá servir a Dios? El Señor murió y resucitó y está vivo. Está escrito que tanto se esforzó Boaz para Ruth en el libro de Ruth. El Señor realmente se esforzó para nosotros y cumplió la salvación, y ahora también diligentemente está trabajando. Entonces, si nosotros realmente honráramos al Señor y respetáramos al Señor, tendríamos que vivir más fiel, más diligentemente que cualquier otra persona. Porque si uno tiene mucho tiempo y es perezoso, fácilmente correrá el pecado. Los hijos de sacerdote Elí, por costumbre y habitualmente, cometían pecados. Hay que honrar a Dios, pero también tiene que ser constante. Tiene que ser un costumbre servir a Dios. La mujer prudente que aparece en la Biblia, en hebreo, es una mujer con los brazos gruesos, que en lugar de nada más hablar, su cuerpo mueve diligentemente para trabajar. Entonces, una persona así es una mujer virtuosa. Entonces, las personas diligentes y como por costumbre, todo tiene que hacer constantemente para que sea
valioso ante los ojos del Señor. Entonces la persona que aprecia al Señor, el Señor no corta su brazo, sino el Señor va a fortalecer el brazo de que lo honra. Como conocemos Daniel y sus 3 amigos, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia a los 16 años. Y estaba entre el camino de comer la comida del rey o no. En la comida del rey estaban las comidas que en Levítico 11 prohibía. Por eso estaba en el camino de vivir guardando la palabra de Dios o no. Y al estar ahí, Daniel quiso, como Daniel era un hombre que temía y honraba y respetaba a Dios, decidió en su corazón de guardar la palabra de Dios. Y lo mismo con los 3 amigos de Daniel. Por eso Dios le dio sabiduría a Daniel y a sus 3 amigos. Les dio 10 veces más sabiduría que a la gente de Babilonia. 10 veces quiere decir 10 manos. Que una persona hace el trabajo de 10 personas, que fueron 10 veces más talentosos. Que lo que 10 personas pueden hacer, uno lo podía hacer. El Señor les dio fuerza a sus brazos. Por eso se hizo Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y también dice la Biblia que fue Dios de Daniel. Fue Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y Dios de Daniel. Dios es quien fortalece el brazo. Y el brazo de nuestro Señor es brazo de poder. Busquemos Job capítulo 40. Job 40. Versículo 9. Dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? ¿Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Dios, su brazo es brazo de poder. Por eso cuando Job pasó por la prueba, Dios le dio el doble de las bendiciones a Job. Parecía que la casa de Job iba para abajo, pero en realidad no fue así. El Señor le bendijo doble y lo fortaleció. ¿Por qué? Porque el brazo de nuestro Señor es brazo de poder. Entonces, dependiendo de a dónde va el brazo de Dios, su vida puede ser fuerte o débil de una persona. Cuando Jacob bendijo a sus 2 hijos de José, puso a la derecha a Manasés, el hijo mayor, y a la izquierda a Efraín. Pero cuando bendijo, ¿qué hizo? Cruzó sus brazos para que la derecha estuviera sobre Efraín. Entonces Dios bendijo más al hermano menor, a Efraín, que al mayor. Entonces Dios bendijo más a Efraín que a Manasés. Entonces, dependiendo de a dónde va la mano del Señor, de a dónde va el brazo del Señor, el poder cambia. Como sacerdote Elías no vivía correctamente, Dios los quebrantó con su brazo de poder y se hizo una casa sin poder. Busquemos Génesis capítulo 49. Génesis capítulo 49. Versículo 24. 24. Dice, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Dice José,
Más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. El Señor cortó el brazo del sacerdote Elí, pero los brazos de Moisés se fortalecieron. Porque se fortalecieron por las manos de fuerte de Jacob. ¿Por qué Dios hizo que José fuera fortalecido? Como dijo en versículo 22, José era rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. José es nada más como una rama. Una rama quiere decir que era una persona normal. José tenía 2 hermanos y sus hermanos... Tiene 10 hermanos y sus 10 hermanos lo menospreciaban, parecía que no era nada. Pero José, ¿por qué llevó una vida tan fuerte y por qué tenía tanta fuerza en su brazo? Porque dice, se fortalecieron por las manos de fuertes de Jacob. ¿Por qué Dios le dio fuerza al brazo de José? Porque José era un hombre que honraba a Dios. Dijo, yo honraré a los que me honran. ¿Y cómo se explica que honra a Dios? Él era un hombre de obediencia. Jacob tenía 12 hijos, y de los 12 hijos, ¿quién fue el más obediente a su padre? José. Su padre le mandó a un mandado de 104 kilómetros y lo obedeció. Ahí estaban sus hermanos en Hebrón. Sus hermanos fueron hasta Siquem. Y entonces, como le había mandado su papá, José fue hasta Siquem, pero ahí no estaban sus hermanos, entonces fue hasta Dotán para buscar a sus hermanos, como le mandó su padre, y era 104 kilómetros que él recorrió. ¿Y por qué esto está escrito en la Biblia? Porque realmente José fue muy obediente. ¿Y por qué se hizo una persona muy obediente ante su padre? Porque podemos leer en la Biblia que José era un hombre que honraba a Dios. Les quiero preguntar a ustedes, si su padre les manda a un mandado, si viajarían 104 kilómetros caminando, porque antes no habían coches. José realmente fue muy obediente, ¿no? Y otra razón de por qué Moisés tenía fuerza en su brazo, Dios lo hizo porque José era un hombre recto y justo. La Biblia explica a José como un hombre muy recto. Cuando sus hermanos hacían algo mal, lo decía a sus padres. Aunque le odiaban, les acusaban con sus papás. Era muy sincero y recto. Entonces, aun cuando José fue a Egipto, cuando él estaba en la cárcel, entraron 2 servidores del palacio, uno encargado de vino y otro de pan. Estaban al lado de Faraón y les dijo el sueño acerca de que uno iba a morir después de 3 días y otro iba a vivir después de 3 días. Entonces era algo que les podía ofender, pero aún así les decía directamente. O después de que la familia de José vino a Egipto, él dijo a su faraón que por generaciones eran pastores, que es un trabajo bajo y vergonzoso, pero lo decía honestamente al rey. Entonces José realmente fue un hombre recto y sincero. Entonces, eso fue la razón de por qué Dios le dio gran poder, porque él fue muy sincero y recto, y tomó ese camino recto. Porque el Señor es un Señor recto, y al quien es recto, Dios lo aprecia y le dio poder. Y como José apreció a Dios, José honraba a Dios, por eso se apartaba del mal. La esposa de Potifar habrá sido hermosa o muy fea. Si no fuera hermosa, Satanás no la hubiera escogido, ¿verdad?
Entonces, seguramente fue una situación en que podía ser tentado. Pero él dijo, ¿cómo pecaré contra Dios? Porque él temía realmente a Dios. Él tenía mucho temor de Dios, por lo tanto pudo huir de la maldad. Y por eso le culparon de algo injustamente y fue encarcelado. Pero aún en Canaán fue fiel. Y aún en la casa de Potifar como esclavo fue fiel. Y aún en la cárcel fue fiel. Y aún después de ser gobernador, vivió muy fielmente. Fue un hombre muy fiel. Más que nada, lo más importante es que él creía en el sueño que Dios le dio, de que tú luego serás gobernador, serás grande. Y él creía en esta palabra de promesa, porque él honraba a Dios. Por eso Dios estaba con él, y su brazo se fortaleció. Dios hizo que su brazo tuviera poder. Vamos a buscar en la Biblia, Éxodo, capítulo 7. Éxodo 7, versículo 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Versículo 19, así dice. Moisés extendió su mano e hizo que el río Nilo de Egipto se convirtiera en sangre. Y en Éxodo 8, versículos 5 a 6, Moisés extendía su mano, su brazo, hacía que ranas se subieran de los ríos y los estanques. Entonces, los brazos de Moisés tenían fuerza. ¿Por qué? En Isaías 63, versículo 12, dice que Dios guió la diestra de Moisés con el brazo de su gloria. Detrás de su brazo de Moisés, ¿quién estaba? Estaba el brazo de su gloria de Dios. El brazo de Josué tenía fuerza, porque Dios estaba con él. Saben que el brazo de Sansón tenía fuerza. Él hizo pedazos un león con sus manos. Sus brazos tenían fuerza. Luego por su desobediencia le sacaron sus ojos, pero estando en la cárcel se arrepintió. Y al matar a los filisteos, agarró los dos postes y así la casa cayó y mató a los filisteos. Y mató a más en ese momento que los que él mató estando vivo. Hoy en día encuentran ruinas de los filisteos. Y cuando ellos hacían sus templos o sus casas, habían dos postes que apoyaban todo el edificio. Encontraron dos ruinas así. Entonces, si uno tiene fuerza y tira los dos postes, todo el edificio cae. Y encontraron estos templos. Entonces, los brazos de Sansón tenían fuerza también. Luego en la Biblia, especialmente David, sus brazos de David tenían fuerza. Busquemos en la Biblia Salmos 18, versículo 34. Versículo 34. Dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Si uno no es muy fuerte, no puede entesar el arco de bronce. David peleaba contra el león. David peleó contra Goliat. Y el Señor le dio grande poder en sus manos. Dice: sus brazos entesaba el arco de bronce. El Señor le dio fuerza especial.
¿Y por qué él tenía tanta fuerza? En Salmos 89, versículo 21, dice que el brazo de Dios lo fortalece. Dios fortalecerá las manos, los brazos de los que honran a Dios, de los que temen a Dios. Entonces, al fortalecer su brazo tendrá poder. En San Juan 21, Jesús dijo a apóstol Pedro de que predicando luego extenderás tus manos. Si el Señor no le da poder, ¿cómo podrá él ser crucificado de cabeza abajo? El Señor le dio fuerza especial. Entonces, el honrar a Dios está conectado con esa persona y su casa. Por el error de una persona, esta persona y su casa puede ser destruida. Y quien honra a Dios puede fortalecer a sí mismo y a su casa también. En Isaías 22, Eliakim vivía muy correctamente en el Señor. Y dijo que Eliakim lo expresó como un clavo. Y en el clavo ponían todos los platos de la casa. Y por medio de una persona, Eliakim, toda su casa, toda su familia vivió. Todo está conectado. Vamos a buscar Proverbios capítulo 3, versículo 33. Leemos juntos. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. El impío y la casa está conectado. La casa del impío. En la casa del impío está la maldición de Jehová, pero habrá bendición en la morada de los justos. Quien teme y honra a Jehová, esa persona y su casa también, ¿qué recibirá? La bendición de Jehová. Veamos 2 de Samuel capítulo 6. 2 de Samuel capítulo 6. Versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Obed-edom era un portero, pero Obed-edom era un hombre muy fiel, sirviendo a Dios y honraba a Dios. Por eso Dios bendijo a Obed-edom y toda su casa. Veamos qué bendición recibió. En Primera de Crónicas 26. Busquemos. Primera de Crónicas 26. Versículo 4. Los hijos de Obed-edom. Los hijos de Obed-edom, Semaías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero y el cuarto, Sacar, el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peultai, porque Dios había bendecido a Obed-edom. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Y los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos hombres esforzados, asimismo Eliú y Samaquías. Todos de los hijos de Obed-edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. Aquí podemos ver que Jehová los bendijo. Por lo tanto, toda la casa vive.
Y los hijos de Recab, siguiendo las últimas palabras de Jonadab, vivió realmente correctamente en el Señor. Entonces Jonadab dijo en sus postreras palabras que no comieran, no tomaran vino y sidra, que siempre, que siempre con la cabeza sana sirvieran al Señor y que siempre vivan en tiendas, que vivan como peregrinos, o que no pongan viñas o campos, que solamente vivan confiándose de Dios, que solamente vivan centrándose en Dios. Por eso toda la vida ellos vivieron con ganados. Entonces, esa casa vivió siguiendo las postreras palabras de Jonadab y Dios realmente los bendijo. Por eso los hijos de Recab luego vivieron en Pedaquerem en Nehemías capítulo 3. Pedaquerem está al lado de Belén. Entonces cuando Jesús nació, los que estaban pastoreando en la noche fueron a adorar a Jesús. Entonces dicen que hay mucha probabilidad de que esos pastores eran de los hijos de Recab. Entonces las personas que honran al Señor, el Señor los honra. Cornelio honró a Dios y toda su casa fue bendecido por Dios. Cuando cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, Onésimo iba diligentemente a buscarlo. Por eso en 2 Timoteo capítulo 1 dice, pide, Dios bendice la casa de Onésimo. O sea, la casa está conectada con esa persona. Y la persona que Dios fortalece su brazo, también puede fortalecer el brazo de los que están a su alrededor. Entonces, ¿de qué depende de una cosa si Dios fortalece o debilita el brazo de una persona? Si esa persona honra a Jehová o no, de eso depende. Entonces hay una cosa que podemos saber. Honrar a Dios es el núcleo, es un punto fundamental de la vida. Entonces, primero, una persona que ha recibido la salvación, que ha nacido de nuevo, tiene que ser una persona que honra a Dios. Y tiene que vivir poniendo a Dios como su primera prioridad y vivir centrándose en Dios. Esa persona será una persona que honrará a Dios. En esos tiempos del Nuevo Testamento, Dios trabaja por medio de la iglesia. Entonces, conocer a la iglesia, estar conectado a la iglesia. Y como miembro de la iglesia, tomar parte en las obras del Señor, juntos sacrificar, juntos esforzarse, juntos recibir lo que el Señor nos da y vivir. Eso es una persona que honra a Jehová. Y es necesario primero aprender a dar a Dios. Por eso la persona que honra a Dios es una persona que realmente vive diligentemente más que cualquier otra persona. Y una persona así es quien honra a Jehová en los ojos del Señor. Y a esta persona el Señor bendecirá en esta vida también. En esta vida ayudará. Y en la vida que sigue también le recompensará con la eterna gloria. Y luego en la vida, la persona que honra a Jehová, veremos que esa persona no se arrepentirá en su vida. ¿Por qué la vida está llena de arrepentimientos? Si yo hubiera vivido un poco más, centrándome más en Dios y sirviendo más a Dios, ¿qué tan bueno hubiera sido? David murió, se durmió sirviendo a Dios. Esta palabra es algo muy glorioso. Si yo vivo enfocándome en Dios, si el país vive centrando en Dios, Dios fortalecerá este país. Pero si el país se aparta de Dios, el Señor también cortará su brazo y ese país será impotente. Entonces, sea una persona, sea rey, sea cualquier persona, es lo mismo. Entonces, en nuestra vida cristiana, no solamente nos afecta a nosotros mismos. Entonces, por medio de esta palabra, vamos a pensar si vivo realmente honrando a Dios o será que vivo despreciando a Dios. Y esto no termina conmigo nada más, sino está conectado conmigo y mi familia, mi casa. Y también
tiene que ver con el destino de la gente a mi alrededor. Y si yo vivo honrando a Jehová, puedo hacer que muchas personas a mi alrededor reciban la salvación. Luego, el estar arriba, si puedo escuchar que viví honrando a Dios y enalteciendo a Dios, será una gran bendición escuchar estas alabanzas. Vamos a orar juntos. Dios Padre nuestro misericordioso, te damos gracias. Nos has hecho conocer al Señor Jesucristo y por eso te damos gracias. Por tu preciosa sangre hemos recibido la salvación y por tu gran amor y gracia nos permites vivir y por eso te damos gracias. Ayúdanos a ser personas quienes viven honrándote. Queremos poder vivir centrándonos más en ti y en el Señor. Gobierna con tu santa palabra el resto de nuestras vidas. Pedimos por todos los misioneros que están en el extranjero y su familia. Cuídalos, Señor, para que tu evangelio sea más predicado activamente. Te pedimos que trabajes por medio de ellos. Ayuda a todos nosotros para ser utilizados valiosamente por ti. Ayúdanos a siempre prepararnos para esto. Y para esto ayúdanos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.